Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo tutorial en el que vamos a ver cómo configurar los envíos en WooCommerce. Bien, en el tutorial anterior veíamos cómo configurar los impuestos en WooCommerce. Hoy vamos a dar un paso más allá y vamos a configurar los envíos que realizaremos a través de nuestro e-commerce realizado con WooCommerce. Entonces, para ello tenemos aquí nuestro sitio de pruebas, como siempre, con nuestro e-commerce de producto físico en este caso, y recordar las diferenciaciones que veíamos en la anterior entrega en relación a los impuestos cuando tenemos producto físico o tenemos producto digital. Entonces, como vamos a realizar envíos, lo lógico es que tengáis producto físico. Entonces, para ello vamos al escritorio y hacemos un pequeño repaso a la configuración que veíamos en la anterior entrega relativa a los impuestos, ¿vale? Habíamos establecido que íbamos a vender a todos los países, que íbamos a enviar a todos los países a los que vendemos, ¿vale? Y que activamos los impuestos y los cálculos de impuestos. Para ello, luego nos vinimos a la pestaña de impuestos, definimos las tarifas estándar y definimos una clase de impuesto adicional que era el envío, que dejamos sin configurar. Mientras que las tarifas estándar establecimos las exenciones de IVA, tanto para Ceuta, Melilla, Gran Canaria y Tenerife, ¿vale? De acuerdo a los impuestos que tienen, y dejamos un tipo del 21% de IVA para todos el resto de provincias de España. Bien, esto es aplicable para los envíos, pero sobre todo nosotros dejamos definido esta tarifa de envío porque dependiendo de vuestro proveedor de logística o de envíos vais a tener unas tarifas u otras. Y en función de las tarifas seguramente tengáis que decidir a qué sitios vais a enviar y a qué sitios pues no vais a enviar, porque precisamente la logística no sea todo lo rentable ni tanto para vosotros, para el proyecto, ni para el usuario, no sea lo suficientemente atractiva. Entonces, en función del proveedor de logística que manejéis, pues vais a tener unas tarifas o vais a tener otras, y en función también del volumen de envíos que realicéis, pues vais a tener unas tarifas más ventajosas o menos ventajosas. Entonces, sobre todo si estáis empezando y no sabéis qué proveedor queréis utilizar, yo os hago una pequeña recomendación que es Packlink, ¿vale? Que al final no deja de ser más que un comparador, en este caso, de proveedores de servicios de envío, ¿vale? Como puede ser Correos Express, Segur, TNT, UPS, ¿vale? Tienen un montón. Y lo que te hace es generar un montón de precios para los distintos proveedores y sus distintas tarifas en función de donde tú mandes, hacia dónde mandes el paquete, ¿vale? Además, una de las características que me llama la atención es que tiene integración con el propio WooCommerce, por lo tanto, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a configurar nuestras tarifas de envío. Entonces, en base a las tarifas que yo tengo, yo he decidido hacer ciertas zonas de envío, ¿vale? La primera va a ser para España peninsular, la siguiente va a ser para Baleares, ¿vale? La siguiente va a ser para Canarias y la siguiente va a ser para Europa continental, ¿vale? Esta decisión viene motivada, lógicamente, por las tarifas de envío que yo tengo, ¿vale? Entonces, la cuarta zona de envío que vamos a hacer va a ser Europa continental por un tema también de coste del envío, ya que si es Europa continental es bastante más asequible que algunas otras zonas de Europa como Chipre, como Malta, ¿vale? En el que ya se disparan los temas de envío por tener que usar barcos o ferries, etcétera, ¿vale? Aquí todo va a depender de vuestro proveedor de envío y de las tarifas que tengáis. Entonces, para ello, lo primero que vamos a tener que volver es a nuestros ajustes generales, ¿vale? Ya sabiendo a qué sitios vamos a vender, pues lógicamente no tiene ninguna opción, o sea, no tiene ninguna lógica tener estas opciones de ubicación de venta, ¿vale? Yo ya no voy a vender a todos los países, sino que voy a vender a unos países concretos, ¿vale? Voy a vender a unos países específicos, por lo tanto voy a tener que seleccionar esos países, uno por uno. Y como hemos dicho, que serán los que luego van a estar disponibles también para el envío. Entonces, vamos a ir seleccionándolos. Bien, una vez seleccionados los países a los que vamos a vender, lógicamente la ubicación de envío se mantiene, ¿vale? En este caso vamos a seleccionar enviar a todos los países a los que vendemos. Por lo tanto, ahora ya en nuestra página de checkout solamente van a estar disponibles en el campo país, solamente van a estar disponibles estos países que hemos seleccionado, ¿vale? Ya no habrá, en este caso, no se podrán realizar compras si seleccionamos, bueno, no va a haber opción de seleccionar un país que no sea ninguno de estos, ¿vale? Entonces, en este caso también tenemos que seleccionar España, ¿vale? Porque también tenemos dentro de España, ¿vale? Por lo tanto, guardamos los cambios. Y ahora sí que ya con esto ya modificado, vender a países específicos y a los países a los que vamos a vender, y dejando las ubicaciones de envío a los países a los que vendemos, ya podemos definir nuestras zonas de envío, ¿vale? Para ello, simplemente tenemos que empezar a añadir nuestras zonas de envío. Añadimos la primera, que la primera va a ser España peninsular, vamos a llamar así, y aquí vamos a tener que elegir qué regiones dentro de esta zona. Si nosotros no tuviésemos esas diferencias de IVA,
pues lógicamente podríamos seleccionar España y toda la clase de envío o toda la zona de envío sería aplicable tanto a España peninsular como a Baleares, como a Canarias, como a Ceuta y como a Melilla. Pero como tenemos en nuestro país esas diferencias en cuanto a impuestos, vamos a tener que hacer una selección por regiones o por provincias. Por lo tanto, vamos a tener que ir seleccionando todas las provincias que pertenecen a España peninsular. Luego tenemos que hacer otra zona de envío que es Baleares, luego tenemos que hacer otra zona de envío que es Canarias y, como hemos dicho, Ceuta y Melilla no le vamos a seleccionar, no vamos a hacer una zona de envío porque los portes o en este caso el gasto de los envíos es bastante alto. Entonces simplemente empezamos a seleccionar. Bien, ya tenemos todas las provincias seleccionadas. Si veis en el listado, hemos seleccionado todas las provincias de España peninsular. ¿Vale? Veis que Baleares no está seleccionada, Ceuta tampoco, Las Palmas tampoco. Ups, Melilla se ha colado. ¿Vale? Melilla no está seleccionada, ni Santa Cruz de Tenerife. Las 4 provincias, en este caso que tienen exención de IVA, las hemos dejado fuera de esta selección. Entonces ya tenemos seleccionadas las regiones, vamos a añadir nuestro método de envío. Nuestro método de envío va a ser un método de envío de precio fijo, ¿vale? Añadimos el método y simplemente lo que tenemos que hacer es editarlo y ponerle un nombre, como puede ser España peninsular, ¿vale? El impuesto va a ser imponible ya que lleva IVA, ¿vale? Entonces con los costes que nosotros manejamos va a ser 3,91, ¿vale? Simplemente guardamos los cambios y con esto ha quedado guardada nuestra zona de envío de España peninsular. Entonces volvemos a las zonas de envío, tenemos esto grabado, ¿vale? Veis que se aplica a todas estas zonas y con ese método de envío que ya hemos definido de precio fijo con un coste determinado. Añadimos la siguiente zona de envío que va a ser Baleares. Seleccionamos la región, simplemente va a aplicar a Baleares, añadimos el método de envío, precio fijo, le vamos a editar, le vamos a poner un nombre que va a ser entrega en 72 horas, también va a ser imponible porque aplica el IVA y va a tener un coste de 5,53, ¿vale? Que esto se le sumará luego el IVA. Entonces guardamos los cambios y la zona de envío queda guardada. La siguiente zona de envío que vamos a añadir pues va a ser Canarias y aquí vamos a tener que seleccionar tanto Las Palmas como Santa Cruz de Tenerife. Añadimos el método de envío, le decimos que es precio fijo, editamos este método de envío, volvemos a decir que va a ser entrega en 72 horas porque este título luego va a aparecer en la página de checkout, en el desglose y así también el usuario tiene también claro pues qué tipo de envío va a tener y su precio va a ser 11,85. Guardamos los cambios y por último definimos la última zona de envío que va a ser Europa. ¿Vale? Aquí tendremos que seleccionar, volver a seleccionar los países a los que vamos a hacer este tipo de envío, al que le vamos a aplicar este método de envío. Entonces volvemos a seleccionar los países. Una vez que tenemos seleccionados los países a los que vamos a limitar el envío a Europa continental, definimos el método de envío, como siempre, precio fijo, lo editamos, le vamos a poner, en vez de precio fijo, este nombre, va a ser imponible y su precio va a ser 11,85, ¿vale? Que será masiva. Guardamos los cambios y con esto tenemos definidos nuestras 4 zonas de envío a las que vamos a realizar envíos en nuestro e-commerce. Fijaros que hay una última zona de envío que pone ubicaciones no cubiertas por tus otras zonas. Es en este caso, si tú vendieras por ejemplo, a todo el mundo, ¿vale? A todo el globo, y no tienes una zona definida, en este caso no tienes zonas definidas para todos los países del mundo, pues podrías tener una zona de envío general, ¿vale? Que cubriese todas aquellas zonas que no están definidas en las zonas de envío que acabamos de definir, ¿vale? Con un precio, pues, por ejemplo, de 20 euros para enviar a China o a Japón o a Australia, ¿vale? Pues entrarían todas las zonas que no están definidas aquí, entrarían en esta última clase, en esta última zona, ¿vale? Con un precio que puedas definir. En nuestro caso, como simplemente nosotros vamos a definir a lo que solamente vamos a enviar a lo que hemos definido, no vamos a hacer una ubicación no cubierta por otras zonas, ¿vale? Pero que sepáis que esta opción está aquí y para lo que es. Bien, una vez que tenemos definidas nuestras zonas de envío, hacemos un repaso a las opciones. Aquí tenemos 2 opciones de cálculo. Si queremos activar la calculadora de envíos en la página de compra, o sea, en la página de carrito, ¿vale? Cuando el usuario llega al carrito puede calcular lo que le va a costar el envío en función de la dirección que él introduzca en esta calculadora de envío, ¿vale? Podemos seleccionar la opción de ocultar los gastos de envío hasta que se introduzca una dirección, ¿vale? Para no desvelar los costes del envío, sino que para que el usuario no se lleve a engaño, ya que si no, por defecto, va a mostrar, pues por ejemplo, la primera zona de envío de zona de España peninsular, y si el usuario, por ejemplo, es de Canarias, claro, la diferencia de envío, del coste del envío va a ser notable. Vamos a pasar de 3,91 a 11,85 y por lo tanto, para que el usuario no se lleve a engaño, podemos ocultar estos gastos hasta que el usuario no introduzca su dirección, hasta que no seleccione, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz, no le va a mostrar, o un código postal específico, no le va a mostrar esos gastos de envío, ¿vale? Entonces, simplemente no le estamos ocultando información, sino que lo que tampoco queremos es que el usuario se lleve a engaños con un precio de envío equivocado, ya que si nosotros no ocultamos estos gastos, le va a mostrar, por ejemplo, siempre, en nuestro caso ahora mismo,
los gastos de envío de España peninsular, y si el usuario no es de España peninsular y por ejemplo es de Europa, pues claro, estamos dando una información errónea, ¿vale? Podemos hacer luego el cálculo en función del destino del envío, ¿vale? Que sea la dirección de envío del cliente, por defecto a la dirección de envío del cliente, por defecto a la dirección de facturación del cliente, o forzar el envío a la dirección de facturación del cliente. En este caso yo normalmente suelo dejar por defecto la dirección de facturación del cliente, y si el usuario introduce una dirección adicional para su envío, pues lógicamente el cálculo se va a hacer con la dirección que ha especificado para el envío, no con la dirección de facturación. Y por último, el último check va a ser activar el modo de depuración, ¿vale? Que simplemente es para que genere un log y guarde todos los datos en cuanto al envío, ¿vale? En principio no lo vamos a activar, no nos va a hacer falta. En este caso, si estuvieseis haciendo pruebas o bien con el plugin, con algún plugin de algún desarrollador externo o con algún plugin de algún sistema o de algún proveedor de envíos, podéis activar el modo de depuración para ver que todo funciona correctamente. Y cuando veáis que todo funciona correctamente, simplemente venís y desmarcáis este check. Simplemente guardamos los cambios. Y la última opción, la última pestaña que tenemos dentro de envío serían las clases de envío, ¿vale? Que estas clases de envío lo que definen es un tipo de envío especial para algún producto que podáis tener, ¿vale? Lo veíamos en el artículo sobre los ajustes de envío. Las clases de envío se suelen utilizar normalmente, por ejemplo, cuando tenéis, por ejemplo, sois un e-commerce que tenéis mercancía, por ejemplo, que tenga que ir paletizada, ¿vale? Que no se pueda vender por unidad, sino que, por ejemplo, se tenga que vender por palet, ¿vale? Pues, por ejemplo, imaginad que vendéis material de construcción, ¿vale? Pues vosotros podéis vender, pues no sé, una herramienta concreta, y eso va a ser un coste por envío unitario para esa herramienta, pero imaginaos que vendéis ladrillos, no vais a vender un único ladrillo, sino que venderéis un palet de ladrillos, ¿vale? Y ese coste, lógicamente, va a ser diferente de, por ejemplo, vender, pues no sé, unas gafas protectoras. En este caso, la mercancía paletizada, pues va a tener un volumen y un peso y unas dimensiones bastante mayores, y lógicamente su coste va a ser distinto, y no se puede vender, en este caso no se podría vender por separado, y entonces el gasto o la clase de envío va a ser especial, ¿vale? Sería, por ejemplo, podemos definir esa clase de envío como, por ejemplo, de mercancía paletizada, en el que va a tener un coste concreto y va a estar asignado a un producto en concreto, ¿vale? Lo podemos asignar bien desde aquí o bien desde la propia ficha del producto cuando lo estamos introduciendo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bien, una vez que tenemos definidas nuestras zonas de envío, tenemos que definir, lógicamente, nuestros impuestos, ¿vale? Porque aquí, en este caso, cuando nosotros definimos los impuestos, marcamos que vamos a hacer precios con impuestos incluidos y vamos a calcular el impuesto basado en la dirección de pedido del cliente, ¿vale? Su dirección de facturación. Y ojo, porque nosotros habíamos puesto que la clase de impuesto por envío en principio iba a ser estándar, pero nosotros habíamos definido ya una clase de impuesto adicional que iba a ser envío. ¿Y el por qué? Muy simple, porque si nosotros trabajamos con todos los productos con el mismo régimen impositivo que tienen los envíos, ¿vale? Por ejemplo, el 21% de IVA, pues quizá no necesitamos definir esta clase de envío adicional, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nosotros en nuestro e-commerce tenemos productos del 21% de IVA, del 10% de IVA, del 4% de IVA, ¿vale? Si nosotros si nosotros no definimos una clase de impuesto adicional, como puede ser el envío, luego tendremos problemas con el cálculo de los impuestos de los envíos, ¿vale? Entonces, no cuesta nada hacer esta clase de impuesto adicional y simplemente venir aquí luego a tarifas de envío y definir, como veíamos el otro día, cómo vamos a hacer ese desglose de impuestos, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a insertar 3 filas, ¿vale? En el que va a ser código de país España, código de provincia Gran Canaria, por ejemplo. La tarifa va a ser 0 y le vamos a poner exento de IVA. Y en este caso sí que le vamos a marcar que es un impuesto de envío. Otra excepción va a ser España Tenerife, igual que antes va a estar exento de IVA. Y en la última casilla sí que vamos a dejar, en este caso no vamos a marcar el código de país, porque esta casilla va a aplicar a todos los países a los que hacemos envío, ¿vale? Simplemente definimos ese 21% de IVA y le vamos a poner que es IVA del envío 21%, para que en este caso el usuario, tanto si es español, ¿vale? Y le estamos enviando su producto a España peninsular, como si es un ciudadano de la Unión Europea, en este caso de Europa continental, a los países a los que nosotros vamos a enviar, sepa de por qué viene ese 21% de IVA, ¿vale? Entonces simplemente lo dejamos tal cual, guardamos, y ahora sí que ya tendremos configurado correctamente tanto el coste de nuestros envíos como los impuestos que aplican a nuestros envíos, ¿vale? En función de las tarifas que nosotros hayamos tenido. Y una vez que hemos dejado definidas las distintas tasas de impuestos para nuestra clase de envío, debemos volver a nuestras opciones de impuestos y ahora establecer que la clase de impuesto para el envío ya no va a ser la estándar, ¿vale? Sino que va a ser la clase adicional de impuestos que hemos definido, que es envío. Simplemente guardamos los cambios. Y ahora sí que ya tendremos configurados o correctamente configurados tanto nuestros envíos, las tarifas de nuestros envíos, como los impuestos que aplican sobre dichas tarifas de envío, ¿vale? Recordad que los pasos que hemos seguido han sido definir en los ajustes generales a qué países vamos a vender, ¿vale? A qué regiones vamos a vender, a dónde vamos a enviar, ¿vale? Que van a ser a todos los países a los que vendemos, simplemente a estos. Luego hemos venido a los ajustes de envío, hemos definido las distintas zonas de envío, ¿vale? Cada uno con su tarifa y con su impuesto correspondiente, ¿vale? Si recordáis, hemos definido, por ejemplo, España peninsular, las regiones a las que vamos a mandar, este método de envío, ¿vale? Que es de precio fijo, que es imponible, ¿vale? Que se le va a cargar impuestos y tiene un coste, en este caso, sin IVA. ¿Qué IVA le va a repercutir? Pues, lógicamente, el que hemos definido en las tarifas de envío, ¿vale? Porque le hemos dicho que las clases de impuesto para el envío va a ser la clase adicional o las tasas de impuestos adicionales que hemos denominado envío. ¿Y cuáles son? Estas que hemos definido aquí. Que simplemente, ¿qué es lo que están definiendo? Que tanto para Las Palmas como para Tenerife hay excepción de IVA, ¿vale? Por el régimen impositivo que tiene, y para el resto de localizaciones de los envíos, ¿vale? Tanto España peninsular
como Baleares, como el resto de países europeos a los que mandamos, se les va a aplicar un 21% de envío, ¿vale? Y va a estar nombrado con este nombre del impuesto, ¿vale? Y le va a aparecer al usuario en la página de checkout. Así que sin más, lo dejamos aquí. Como ves, configurar tu política de envíos en WooCommerce es muy sencillo. Pero si tienes cualquier duda, puedes decírmelo a través de mi página martin.click/contactar y te responderé encantado. Del mismo modo, si tienes cualquier sugerencia o comentario, tu feedback es más que bienvenido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. Hasta entonces, ¡feliz semana!